Тема понимания внутренней. El tema de nuestra charla es la comprensión de la alquimia interna y externa desde la posición de las prácticas. Какую бы мы традицию El punto principal en cualquier tradición es el estado de la conciencia. с одной стороны Por un lado, мозг el cerebro se considera como un sistema operativo, por otro, como un sistema de sintonización. настройки. Quien no lo comprenda como sistema operativo no puede ser considerado como un alquimista. Visto desde esta perspectiva, el cerebro no puede cambiar sus tareas. Es el cuerpo el que puede cambiarlas bajo la influencia de los ritmos externos que le impiden existir en el ritmo natural. Esto se debe a que a través del cuerpo es muy fácil alterar el ritmo de la respiración, de la alimentación y del movimiento. Y en esta situación es muy probable que el cerebro pierda el control sobre estas tres condiciones debido al ritmo externo que le están imponiendo. Cuando la gente habla de la alquimia interna o externa, a menudo presta atención a cosas innecesarias. Existe un concepto que une la alquimia interna con la externa, el cinabrio. Es el concepto principal que uno debe aclararse. Cuando la persona se involucra en el proceso del desarrollo, debe comprender que es imposible desarrollarse sin haber obtenido una fuente adicional de energía. Y una condición para su adquisición es exactamente el cinabrio. El concepto mismo del cinabrio es una clave seria para la comprensión de la alquimia, y obtenerlo es obligatorio, tanto para los que hacen prácticas internas como también externas. Pero la idea misma del cinabrio es una representación interna de nuestro cuerpo. Y si la persona conoce, comprende el cinabrio, sabrá que no existe diferencia entre la alquimia interna y la externa. La única distinción consiste en el trabajo del cerebro y el trabajo del cuerpo. El cinabrio tiene condición de matriz. Es el centro de la unión de la energía en el cuerpo humano. Es una estructura. En el proceso de la formación de la misma, se cambian las condiciones de los procesos energéticos del cuerpo. Desde luego, mucha gente quiere adquirirlo mediante el uso de elixires externos, porque cree que es un cambio más rápido que el camino práctico, donde se usan las condiciones internas del trabajo de la persona. Pero en realidad, este camino aparentemente corto puede llegar a ser bien largo o incluso imposible. Es porque, para usar los elixires, hay que poseer la habilidad de operar con el cerebro en el proceso de su toma. Desde luego, estos líquidos son un secreto que distintos alquimistas preparaban con éxito variable. Pero su creación es solo una parte de la cuestión. La segunda consiste en la capacidad de saber tomarlos. Si tomamos como ejemplo algunos tratados mitológicos o alquímicos, o incluso leyendas, podemos llegar a la conclusión de que en su momento esto fue muy popular y según las escrituras, estos experimentos tuvieron bastante éxito. Pero hay que tener en cuenta que el ritmo de la gente en aquel entonces era más equilibrado y la vida fue mucho más enfocada que en la actualidad. En realidad, adquieren para ellos o para otra persona alguna materia y percepción que nada tiene que ver con el proceso alquímico. Al no tener experiencia en el gran acto alquímico, uno no tiene el derecho de hablar de alquimia, porque sus razonamientos serán ignorantes, superficiales y vacíos. Tomemos como ejemplo, el chamán joven dice: yo soy un chamán de verdad y sabio. El chamán joven se sintoniza con el espacio, se sintoniza con el espíritu del árbol y considera que esto es chamanismo. Mientras que el chamán experimentado, con la ayuda del árbol, comprende cómo el espíritu del árbol se entrelaza con el espacio y lo comprende la fuerza del espacio. Lo mismo pasa cuando hablamos de la alquimia. Por ejemplo, alguien entrena Tai Chi, hace alguna técnica y dice que realiza un trabajo interno.
Si la persona declara que hace un trabajo interno, entonces debe decir también en qué está basado ese proceso interno. Y su respuesta tiene que ser la conexión. La conexión es el primer concepto del cinabrio. Si uno hace tai chi, entonces debe comprender la conexión, por ejemplo, en sus brazos para que éstos realicen el trabajo interno. Cada tratado, por ejemplo, acerca del tai chi, habla de la conexión entre las palmas, los codos y los hombros. Porque esta es un esfuerzo que depende tanto de las condiciones del cuerpo como también del trabajo de la mente. Uno puede aprender la forma y empezar a moverse, pero esto no es alquimia. La alquimia empieza cuando la persona ha encontrado primero la unión dentro de sí mismo. Entonces, como mínimo, su maestro podrá leer su cuerpo. Se puede aplicar la fuerza cuando se logre controlar, mantener y cambiarla en las tres direcciones en las que vivimos. Y eso sin agregar algún esfuerzo físico, solo escuchando el cuerpo. Es decir, la alquimia es cuando la persona trabaja dentro de sí y no fuera de sí. Y esta se apoya en el campo de cinabrio inferior, el bajo, porque ahí es donde se realiza la unión de todo el cuerpo. Por supuesto, el arte del uso de los elixires externos ayuda mucho a la activación de esta zona, y hay que saber apreciarlo, porque de esta manera se gana mucho tiempo. Es que, al conectar sus brazos, la persona debe saber conectar todos los sistemas internos que pueden ser unidos. Y estos sistemas dentro del ser humano son 12, que se unen en virtud de los 12 vasos del cuerpo, es decir, los así llamados 12 ramas terrestres, que son de hecho los 12 vasos que pueden ser conectados. Por otra parte, tenemos los 10 troncos celestes y los 7 sistemas del cuerpo que unifican todo esto dentro de un esquema. Pero 3 son los principales: el campo de cinabrio superior, el medio y el inferior. Cada sistema y las conexiones que forman permanecen en un espacio tridimensional, y en cada vaso hay que comprender y discernir estas conexiones tridimensionales. Todas las prácticas externas se basan en la unificación de estas conexiones, y los elixires tienen la tarea de hacer a la persona comprender la resonancia, porque las uniones tienen su resonancia en cada uno de los sistemas. Hoy en día, aún ofreciendo al hombre un elixir que posee determinado esfuerzo de resonancia, el producto no podrá cumplir con su tarea si la persona no sabe la forma correcta de cómo tomarlo. Y resulta que desde la posición de la alquimia, las exigencias hacia la mente en cuanto al elixir externo son iguales que al elixir interno. Muchas de las denominaciones de la alquimia son asociativas, por lo tanto, hoy en día, y teniendo las percepciones que tenemos, no hay que buscar una correspondencia y explicación literal. Por ejemplo, el concepto del mercurio y el plomo, que son dos conceptos alquímicos muy importantes que se mencionan en cualquier tratado alquímico serio y no tan serio. El mercurio tiene correspondencia asociativa muy fuerte con la plata, pero su tarea básica es la limpieza del cuerpo de las energías rústicas e innecesarias. Cuando uno crea una unión de cinabrio dentro de su cuerpo, ésta tiene una frecuencia mayor al lugar donde fue creado. Y así, esta energía resonante limpia, y ese es el concepto del mercurio. Eso no significa que hay que beber mercurio, porque el resultado no será el deseado. La idea de la limpieza del cuerpo es la idea de la obtención del cuerpo de mercurio, es decir, el cuerpo unificado. Es un poco más complicado el tema de los elixires externos que deben cumplir con la tarea de la limpieza. Se usan ingredientes que representan la idea de la purificación, que es un secreto alquímico. Pero tampoco significa que haya que usar mercurio. A veces se usan ingredientes semejantes a la composición del mercurio en cantidades muy pequeñas
pero esto ya es todo un arte. Otro concepto aún más interesante es el del cuerpo de plomo, o también llamado el cuerpo del plomo negro. Bajo este concepto se entiende una persona que tiene el cerebro que estructura y controla la conciencia de todo el cuerpo. O sea, uno tiene el cuerpo de plomo cuando está dotado de conciencia en todos los sistemas de cinabrio de su cuerpo. Pero aquello de tener una percepción consciente, es decir, una conciencia en los pies, por ejemplo, ya es poseer un alto nivel de arte alquímico. Por lo tanto, en la actualidad resulta difícil encontrar incluso algunos comentarios acerca de este tema. Pero remarco que es un concepto superior el cuerpo del plomo negro. Es cuando la conciencia de la persona tiene un centro, es decir, el así llamado Niwan Gong. Cuando uno habla del trabajo interno, debe comprender que se trata, sobre todo, del trabajo de la conciencia, cuando éste, con la ayuda de su mente, llega a obtener un enganche. Hoy en día es imposible realizar un trabajo interno sin el cerebro, porque el ritmo en el que vive nuestra respiración, nuestra alimentación del cuerpo, no permite avanzar inconscientemente en esta dirección. Es decir, el trabajo interno consiste en la formación de las condiciones para el acto alquímico. Mientras que el proceso alquímico es cuando la persona trabaja constantemente en la obtención del cinabrio. Así que, hasta no aclararse este tema, es innecesario nombrar algo como trabajo interno o alquimia. En otras palabras, tenemos muchas posibilidades en nuestro cuerpo, pero esto implica una habilidad de generar estas posibilidades.